Hola segundos medios, la clase de esta semana es la clase número 4 y el objetivo es construir tablas y gráficos relacionados con los problemas de MRU, o sea los movimientos rectilíneos uniformes, que son todos aquellos movimientos que tienen velocidad constante. El recurso que vamos a utilizar es el Excel, vamos a aprender a graficar en Excel y para eso recordamos la clase número 3, que es la anterior. En la clase anterior ustedes tuvieron que aprender a construir una tabla y un gráfico posición versus tiempo a partir de un solo dato que yo le entregaba, o dos datos mejor dicho, que era la velocidad que tenía el móvil o el individuo y el tiempo que este móvil o que este individuo estaba en ese movimiento. En base a esta característica, a este dato, ustedes construyeron a manito una tabla y construyeron a manito el gráfico. Con eso, con la tabla y el gráfico, nosotros tenemos características del comportamiento de un movimiento. Entonces, en la clase de hoy vamos a hacer exactamente lo mismo, solamente que aparte de graficar posición versus tiempo, vamos a trabajar con otros gráficos. Al final de su PPT pasada tenían estos gráficos, ahora se los voy a terminar de explicar, que es como la introducción para la clase de hoy día. Posición versus tiempo es el gráfico que ustedes realizaron en la clase anterior. La velocidad que yo había entregado era una velocidad positiva, por lo tanto la recta que a ustedes graficaron o que ustedes les dio en el fondo era una recta como la que está acá en el caso del azul o celeste, es una recta que va hacia arriba. Eso indica que es una velocidad positiva. Por el contrario, si su velocidad o la velocidad del ejemplo hubiese sido negativa, el gráfico les tendría que haber quedado con una recta que va hacia abajo. Y esto indicaría entonces que la velocidad es positiva y que la velocidad es negativa. Este gráfico se llama posición versus tiempo. Acá está la X, esa X significa posición y eso está en metros. Esa T significa tiempo y esa es la unidad de medida que está en segundos. Los otros gráficos del movimiento rectilíneo uniforme son velocidad versus tiempo. Como la velocidad es constante, no va aumentando en línea recta hacia arriba o va disminuyendo en línea recta hacia abajo, sino que como es constante, forma una línea recta que representa una constante, o sea, que pasa el tiempo y se mantiene. Eso quiere decir que si mi velocidad era de 2 metros partido en segundo, en el segundo 1, en el segundo 2 va a ser de 2 metros partido en segundo. En el segundo 3 va a ser de 3 metros partido por segundo. Y así sucesivamente. ¿Y eso por qué? Porque es un MRU. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad nunca cambia, ni aumenta ni disminuye, se mantiene constante en el tiempo. Para las velocidades positivas, la velocidad positiva tiene que estar graficada sobre el número 0, que me indica que es un número positivo. Por el contrario, para las velocidades negativas, la velocidad negativa queda graficada debajo del punto 0, 0, porque me indica que es un número negativo. Gráfico de aceleración versus tiempo. Como pueden ver, la aceleración tiene un solo gráfico. Esto por la sencilla razón de que la aceleración siempre, siempre, siempre es 0. Esto para un movimiento rectilíneo uniforme. Porque, como lo habíamos comentado en una clase anterior, la aceleración tiene que ver con el cambio de la velocidad. Y en este caso, la velocidad no cambia. Si la velocidad es 2 metros partido en segundo, siempre va a ser 2 metros partido en segundo. Si la velocidad es 8 metros partido en segundo, siempre va a ser 8 metros partido por segundo. Y la aceleración no es nada más que el cambio de la velocidad. Y como la velocidad se mantiene constante, la aceleración siempre es 0. Como hemos ido trabajando durante las otras clases, yo les voy a entregar un ejemplo y en este ejemplo vamos a aplicar el uso de las TIC, que son las tecnologías, la tecnología aplicada a instrumentos computacionales en general. Y vamos a utilizar el Excel. Para eso les presento el primer problema o el primer ejemplo. Ustedes tienen que hacer dos actividades después muy parecidas al ejemplo que yo les voy a mostrar. Tenemos
Una moto avanza en línea recta con una velocidad constante de 5 metros partido por segundo y avanza durante 11 segundos. Siempre que uno vaya a realizar un problema en el Excel, yo acá tengo el Excel, uno tiene que copiar el problema. Para eso yo uso una herramienta que se llama recorte y con esa corto y pego rápido. Y ahora me voy al Excel y lo voy a pegar acá arribita para que lo podamos observar. Acá está. Listo. Tengo el ejemplo, vamos a desarrollar los gráficos acá. Y tengo lo primero, que es que en el ejemplo me dice como dato que mi moto va en línea recta. Si va en línea recta, yo ya sé que la distancia y el desplazamiento son iguales. Tiene una velocidad constante de 5 metros partido por segundo. Eso es otro dato súper importante, que la velocidad sea constante. Y avanza durante 11 segundos. Para eso, en la A, me pide crear una tabla de posición, de tiempo, velocidad y aceleración. Y yo la tengo preconstruida acá abajo para cortar el tiempo de grabación. Y me pide realizar 3 gráficos, uno que se llama posición versus tiempo, el otro velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Siempre que yo necesite realizar o construir gráficos, lo primero que se hace es construir las tablas con los datos. Estas tablas con los datos después se traspasan a los gráficos. Construyo entonces la tabla. En la tabla me pide la posición. La posición es lo mismo que la distancia. Pueden utilizarla de las dos maneras. Importante, está en rojo al lado de la unidad de medida. Esta es mi magnitud y esa es mi unidad de medida en metros. Lo mismo para el tiempo. El tiempo es una magnitud y la S es mi unidad de medida de la magnitud tiempo. Y está en segundos. ¿Según qué? Según el Sistema Internacional de Medidas, el SI, que es con el que nosotros trabajamos. La velocidad. La velocidad es otra magnitud que me están pidiendo y que tiene que estar en metros partidos por segundo. Y la aceleración está en metros partidos en segundo al cuadrado. Las unidades de medida siempre tienen que ir en una tabla en la parte superior y de ahí en adelante se completan las tablas solo con los números hacia abajo. En muchas de las actividades encontré que ustedes no habían utilizado las unidades de medida. Corregir porque eso estaría presentando una tabla mala. Voy a colocar todos los bordes para ir ingresando los datos. Lo primero que se recomienda es llenar el tiempo porque me establece que la moto va a avanzar solo durante 11 segundos. Si no me establece significa que yo puedo hacer una tabla infinita o puedo hacer una tabla hasta donde yo la quiera completar o realizar. Entonces hasta acá me dice que es hasta los 11 segundos. Por lo tanto, tengo que ver el segundo 1, el segundo 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11. Hasta acá tengo los 11 segundos que me entrega el problema. Después, me dice que la velocidad es de 5 metros partido por segundo. Si la velocidad es de 5 metros partido por segundo y yo sé que la velocidad es constante, lo tomo acá abajito, lo copio hacia abajo y me copia siempre el 5, el 5 y el 5. Eso es porque la velocidad es siempre la misma, nunca cambia y yo sé que es así porque la velocidad es constante. Como dato me lo da el problema. El problema me tiene que decir que la velocidad es constante o me tiene que decir que es un MR o un MRU. En base a eso yo digo la velocidad es constante, así que siempre es igual. La aceleración. Cuando nosotros hablamos de un movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración siempre es 0. Entonces también la voy a dejar en rojo
Y como la aceleración es cero, significa que en cada momento la aceleración es cero porque la velocidad no cambió. Se toma desde acá abajito y se lleva hasta finalizar la tabla. Y así le copia hacia abajo todos los ceros. Vamos con la distancia. La distancia se calcula teniendo en cuenta que mi moto recorre 5 metros en un solo segundo. Por lo tanto, la primera distancia, la primera posición va a ser de 5 metros en un segundo. Cuando lleve 2 segundos, va a recorrer 10 metros. Cuando lleve 3 segundos, va a recorrer 15 metros y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque siempre en un segundo va a recorrer 5 metros, así que le vamos agregando de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 y acá llegamos a los 11 segundos. Tenemos lista nuestra tabla, distancia, tiempo, velocidad y aceleración. Y ahora les voy a enseñar a graficar. Para graficar, el primer gráfico que vamos a hacer es el de la B, gráfico posición versus tiempo. Para graficar siempre es ideal que tomen la primera tabla con el mouse. Toman su primera columna de la tabla. Se van a insertar. De insertar se pueden ir a gráficos recomendados. En los gráficos recomendados encuentran el que dice dispersión o dispersión lineal, así lo van a encontrar en algunas cosas. Lo ideal es que sea la unión de la recta o la unión de los puntos con una recta. También está el de líneas, pero el de líneas no me distingue exactamente los puntos por donde se unen, así que usamos el de dispersión. Coloco aceptar. Cuando ustedes tienen a aceptar, la única manera de mover el gráfico es en la parte blanca superior. Esta otra parte yo no lo puedo mover. La parte blanca superior, y así lo puedo mover por todo el Excel. Cuando yo tengo el gráfico listo, lo primero que se hace es apretar el botón derecho, el izquierdo, seleccionar datos, no, el derecho también. Apretar el botón derecho, seleccionar datos, y en seleccionar datos apretamos la distancia que está con ticket ya, modificar. Lo primero que me va a pedir arriba es el nombre de la serie. En el nombre de la serie va siempre el título. Y como estamos haciendo el primero, el título es posición versus tiempo. En los valores de X, que son el eje horizontal, me está diciendo qué variable es la que vamos a ocupar. Les cuento, siempre o generalmente el tiempo es el que va en el eje horizontal, o sea, la variable X. ¿Por qué? Porque el tiempo es una variable independiente. No depende de nadie, nadie la puede controlar, nadie lo puede detener. Yo no puedo detener el tiempo, nadie puede avanzar el tiempo más rápido. Entonces, como es una variable independiente, siempre se ha dejado en el eje X. Entonces, los valores de mi serie en X, yo voy y voy a tomar el tiempo. Desde el valor 1 hacia abajo. Hago lo mismo con el valor de la Y. El valor de la Y lo borro. Y el valor de la Y le digo que es desde el 5 hacia el 55. Y le pongo aceptar. Aceptar. Y acá tengo nuestro gráfico posición versus tiempo. ¿Qué es lo que me indica a mí? Primero, en el segundo 1, está acá. En el segundo 1 tenemos los primeros 5 metros.
en el segundo 2 tenemos 10 metros, en el segundo 3 y así sucesivamente. Acá arriba, si se dan cuenta, le aparecen opciones de gráfico. Yo lo podría cambiar al cuarto, al estilo 4 que está acá, porque el estilo 4 me deja como una hoja milimetrada atrás, un cuadrito más pequeñito donde yo me podría orientar mejor con los números, ¿sí? Pero en este caso voy a utilizar el estilo normal 1 para que se pueda visualizar mejor. Ya tenemos nuestro primer gráfico, posición versus tiempo. Después se van al más y en el más salen los ejes, que ya los tenemos, y salen los títulos, que son los que nos faltan. En los títulos, si se dan cuenta, aparece el título de cada eje. Ahora yo lo puedo editar, porque yo los títulos siempre tengo que indicar de qué estoy hablando. En el eje X dijimos que iba a estar el tiempo. Entonces uno tiene que colocar el nombre de la unidad, tiempo. Y el tiempo, entre paréntesis, la unidad en la que estamos trabajando, segundos. Vamos a agrandar un poco. Ya no me deja agrandar. Tenemos entonces el tiempo en segundos. Vamos a hacer lo mismo con la posición o distancia, como les había dicho, lo pueden colocar. Está yendo pegado a mi computador. Le colocamos entonces distancia y la distancia está en paréntesis metros. Y está acá. ¿Vale? Tenemos nuestro primer gráfico, posición versus tiempo. Voy a bajar. Voy a tomar en la parte blanca superior el gráfico y lo voy a dejar acá abajito. Siguiente. Tenemos que hacer lo mismo, pero ahora el gráfico se llama velocidad versus tiempo. Entonces vuelvo a tomar cualquier dato. Eso porque así va a tener la indicación y le va a dar la opción de hacer los gráficos. Recomendados, el de dispersión, vuelvo a repetir. Aceptar. Tengo un gráfico armado con los datos que yo ingresé, pero ahora vamos a hacer la edición. Botón derecho del mouse, acá arriba, botón derecho del mouse, en la parte de seleccionar datos, me voy a modificar, dice modificar serie, está con ticket, modificar. En el nombre de la serie va el nombre del gráfico, este es el C, velocidad, versus tiempo. Como les había dicho antes, en este caso me pide cuáles son los valores de la serie, pero los que están en el eje X. Los que están en el eje X, lo habíamos hablado, era el tiempo. Entonces, de estos dos que tenemos, los que vamos a ingresar acá son el tiempo. Desde el 1 hasta el 11. Hacemos lo mismo para los valores del eje Y. Los valores del eje Y eliminamos los que teníamos marcados. Y me pide valores para el eje Y, que en este caso, como el tiempo ya lo pusimos en el eje X, el eje Y va a ser la velocidad. Y vamos a los valores de la velocidad. Los tomamos todos y dejamos aceptar. Aceptar. Y acá tenemos el gráfico velocidad versus tiempo. Se puede observar entonces que la velocidad va a ser de el número 5 en adelante y va a ser tal como se lo había mostrado en las PPTs, una velocidad constante, una línea recta que ni sube ni baja porque la velocidad se mantiene en el tiempo. ¿Qué es lo que nos falta agregar? Nos falta agregar los nombres de los ejes. Vamos al símbolo más, de acá al lado, títulos de eje, y en los títulos de eje estamos en el primero,
el que está en el eje Y es en este caso la velocidad. Y la velocidad está, paréntesis, en metros sobre segundo. Hacemos lo mismo con el eje X. Atrás, borro. Hacemos lo mismo con el eje X. Este es el tiempo. Y el tiempo que nosotros estamos trabajando está en segundos. Acá, ahora con los títulos y los ejes y el gráfico de todos los puntos representando nuestra velocidad, que es constante, tenemos terminado nuestro gráfico de velocidad versus tiempo. Acá pueden probar las leyendas, barras de error, etiquetar los datos, también se pueden colocar los números sobre esto, los títulos y los ejes cuando yo saco los ejes y cuando dejo los ejes con los números. Tomo en la parte superior blanca, en cualquiera de los dos lados, izquierda o derecho, mi gráfico y comienzo a bajar porque lo voy a dejar acá al ladito. Posición versus tiempo, velocidad versus tiempo, y voy por el último gráfico que es el de aceleración versus tiempo. Puedo tomar cualquier dato, coloco insertar, voy a gráficos recomendados, nuevamente cojo el de dispersión, aceptar, y ahora comienzo la edición de mi gráfico. Botón derecho del mouse, busco la opción de seleccionar datos, está con ticket y a la serie, modificar. Este gráfico se llama aceleración versus tiempo, entonces el nombre de la serie es aceleración versus tiempo. Me pide los valores en X y los valores en X entre aceleración y tiempo. El tiempo es la variable independiente, así que los tomo desde el 1 hasta el 11. Hago lo mismo, borro acá donde está en Y. Y como me pide aceleración, me voy a mi columna de aceleración y tomo todos los datos que tienen que ver con la aceleración. Aceptar. Aceptar. Y tengo mi gráfico aceleración versus tiempo, marcando que la aceleración, tal como lo había comentado en el PPT, la aceleración es 0 en cada uno de los segundos que pasa. O sea, en los 11 segundos mi aceleración va a ser 0. ¿Por qué? Porque es un movimiento que tiene velocidad constante. Entonces la aceleración no aumenta ni disminuye. Tiene mi título el gráfico, pero le falta agregar los rótulos de los ejes. Los títulos de los ejes. Agrego título y comienzo la edición. En el eje Y va la aceleración. Y su unidad dimensional es m partido en segundos al cuadrado. Es el símbolo del cuadrado. Y salió. En segundos al cuadrado. Hago lo mismo con mi título de abajo. En este caso es el tiempo. Y el tiempo lo trabajamos, entre paréntesis, en segundos. Acá tengo listo mi último gráfico. También puedo irme moviendo hacia abajo, lo tomo. Me voy a mover hacia abajo para dejar los gráficos juntos. Entonces, problema terminado. En el ejemplo 1 me pedían la tabla y está la tabla con todas las unidades y todos los datos que me pidieron, todas las magnitudes: distancia, tiempo, velocidad y aceleración. O recordar que la distancia es lo mismo que la posición.
Y tenemos el primer gráfico, que es posición versus tiempo, que me indica cómo es la posición de mi móvil en cada tiempo o segundo que pasa. El de velocidad versus tiempo, que me indica cómo es la velocidad de mi móvil en el tiempo que transcurre o en el tiempo que pasa. Que la velocidad es siempre la misma porque es una línea recta. Y el de aceleración versus tiempo, que me indica que mi aceleración es 0 mientras transcurre el tiempo. Eso es un problema resuelto donde ustedes van a tener que aprender a construir sus gráficos. Ahora volvemos a la PPT. Tienen dos actividades, actividad 1 y actividad 2. Se trata de lo mismo, van a trabajar en Excel. En una planilla en Excel van a realizar las tablas y los gráficos y luego van a contestar estas dos preguntas. Hasta acá llegamos, chiquillos, con la clase. Espero hayan comprendido. Cualquier duda recuerden escribirme siempre al mail preguntándome. Ahora, cuando es un uso de una tecnología, yo prefiero dejarle el video grabado de tal manera de que ustedes se puedan estar apoyando recurrentemente.